Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La pieza faltante. El éter, el poder detrás de casi todas las especies de la galaxia. Se usaba para viajar, para sanar, para construir y destruir. Cada especie tenía un nombre para él. Éter, Grem, Rufit, Ki, Sha. Como quiera que lo llamaras, estaba en todas partes. Una fuente de poder, un catalizador para imponer tu voluntad al universo. Estaba tan infundido en nuestra cultura, en nuestras ideas sobre cómo funcionaba el mundo, que jamás lo cuestionamos. Fue un shock enterarnos de que existía toda una especie que no podía aprovechar el éter. No podían sentirlo, verlo o percibirlo de ningún modo. Sospechaban que tal vez existía. Materia oscura lo llamaban, el recurso más abundante del universo. Eran como hombres en el fondo de un océano que no se ahogaban porque ni siquiera sabían que el agua existía. Los humanos eran la especie más tecnológicamente avanzada de la galaxia, porque ninguna otra especie necesitaba tecnología. Todos los demás simplemente usaban la manipulación del éter. ¿Quieres viajar a la luna? Fácil. Solo haz una burbuja de aire en un armazón de éter y empújala hasta la luna. Pero los humanos, ellos tuvieron que pelear por ello. Tuvieron que inventar máquinas y usar cantidades ridículas de recursos para construir cohetes gigantes, los cuales explotaban hacia el espacio. Y la forma en que finalmente rompieron la barrera de la velocidad de la luz. ¿A quién se le ocurre aprovechar un agujero negro? La medicina fue perturbadora de aprender. No podían usar éter para curarse o expulsar enfermedades. Les recolocaban los huesos, usaban arneses, yesos por semanas y meses. Nuestros ancianos empezaron a llorar abiertamente cuando se enteraron de la quimioterapia, veneno como agente curativo. Fue una de las cosas más locas que hemos escuchado. Nosotros sin el éter jamás habríamos podido sanar a nadie. Recuerdo la primera vez que fui a la Tierra. El lugar era tan extraño. El aire lastimaba mis pulmones y el cielo estaba tan nublado y oscuro. Y tenían estos caminos compactados que iban a todas partes. Carreteras los llamaban, con enormes abominaciones de metal y plástico que conducían sobre ellas. Eso era aterrador. Corrían por los caminos con apenas unos metros de distancia entre sí, a velocidades vertiginosas. Volar era muchísimo mejor. Podías encontrar un tramo abierto de cielo y salir disparado hacia donde necesitaras ir. Pero no puedes hacer esto sin éter. Y no era como si no hubiera éter alrededor. Era espeso en su mundo. Nunca habían usado nada de él. Así que tenían un éter más denso que casi cualquier otro lugar al que había ido. Recuerdo que pensé, ¿cómo es que no se dan cuenta? Pero una y otra vez se les analizaba, y no solo eran ajenos a él, apenas se veían afectados. Si intentabas volar en tándem con un humano, simplemente no se levantaba. El éter parecía pasar por encima de ellos, a través de ellos. Si hacías que una silla flotara con éter, un humano podía sentarse en ella y ser transportado por la silla. De otro modo serían incapaces de interactuar con el éter. Nunca pudimos averiguar cómo ocurrió que un lugar entero se desarrollara sin poder interactuar con el éter. Aún más extraño era que nada de la tierra, animal, vegetal o mineral, podía interactuar con el éter. Un mundo entero, aislado de la herramienta más útil de todo el universo. Era como descubrir que existían personas que desarrollaron toda una civilización sin la capacidad de levantar más que un solo grano de arena. La tenacidad y la voluntad indomable de aprender, lograr y alcanzar la grandeza. Y aún más inquietante,
era que no estaban enojados por ello. Descubrieron que existía una fuerza misteriosa que fluía a través de toda la existencia, y que ellos solo carecían de la habilidad de usarla. ¿Y sabes qué dijeron? No puedes extrañar lo que nunca tuviste. Oh, estaban fascinados, eso sí. Sus científicos estudiaron el éter, desmenuzando los mecanismos de cómo funcionaba. Condujeron experimentos interminables y cada vez más intrincados. Pasaron cientos de años reuniendo información sobre el uso del éter. A pesar de no poder usarlo o siquiera verlo, lo cuantificaron. Sabían cuánta cantidad de éter se usaba para levantar un peso de 1 kilogramo, 1 metro en el aire. Lo llamaron UEA, Unidad Estándar de Éter. Volar 100 kilómetros eran aproximadamente 125 UEA, más la elevación de la masa. Algunas personas eran mejores usando el éter que otras, pero todos caíamos en una curva de campana, como lo llamaban los humanos. Hasta ahora su investigación no ha terminado. Han descubierto qué cosas son más fáciles de afectar y cuáles requieren más esfuerzo. Diseñaron nuevas naves para viajes interestelares y contrataron a otras especies para energizarlas. Han pasado cientos de años solo mejorando el entendimiento de todo acerca del éter, y desarrollaron nuevas tecnologías y técnicas para aprovechar el éter de una mejor forma y más eficiente. El gran avance, el Santo Grial lo llamaron, fue diseñar una máquina que usara el éter directamente. Empezó de forma pequeña, una pequeña luz parpadeante, apenas visible. Pero esto cerró la brecha. A medida que los humanos se extendieron por la galaxia, también lo hizo su tecnología. Los avances tecnológicos se construían sobre los hombros de los avances anteriores. Tabletas de comunicación que funcionaban con éter, transatlánticos estelares diseñados enteramente por humanos. Incluso los vehículos personales eran comunes, aunque casi todas las otras especies aún preferían el vuelo impulsado por el éter para transportarse personalmente. Con la combinación de la medicina humana y el éter, la mayoría de las enfermedades graves fueron erradicadas, y los tiempos de recuperación para lesiones estaban en mínimos históricos. Recuerdo que una vez le pregunté a un amigo humano sobre esto, cómo se sentía acerca de la extraña dicotomía entre los humanos y la ciencia, frente a la galaxia y el éter. Nunca olvidaré lo que me dijo. Pasamos miles de años tratando de armar un rompecabezas, pero estábamos atorados porque no podíamos encontrar todas las piezas. Y luego los conocimos a ustedes. Y ahí estaban, caminando con todas esas piezas que nos faltaban, pero sin idea de que era un rompecabezas. Solo me alegra que hayamos podido completarlo al fin. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.